Hola, muy buenas noches a todos los que están conectados a un webinar más de los internacionales de Fundación Patria Unida. Encantados de retomar además con un tema importantísimo hoy en día y encantados y muy felices de tener además a un gran ponente. Orlando, bienvenido, muchas gracias. Orlando es periodista y trabaja en Voz Media como editor, periodista venezolano, que nos va a dar puntualmente todo lo que ha pasado durante el último año para llegar a las elecciones del 28 de julio, en donde millones de venezolanos expresaron sin miedo su voto por defensa de la libertad de Venezuela, para que todos sus hijos, sus familiares puedan regresar a casa y acabar con esta narcodictadura que hoy está más violenta que nunca antes por el miedo que tienen al saber que la oposición tiene en sus manos las actas que validan el triunfo, que validan la libertad de un pueblo que durante años ha estado oprimido por una dictadura y pues interesados desde México en saber qué es lo que sigue Orlando. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Oye, Alex, gracias a ti, gracias a Patria Unida, que tengo que reconocer la impresionante labor que vienen haciendo y el crecimiento que han tenido, por lo que para mí es un gusto enorme estar contigo y con todos los asistentes al webinar. Bueno, Venezuela es difícil de entender, es compleja. Voy a tratar de explicarla de la manera, obviamente sin obviar los detalles importantes, pero de la manera más digerible, porque al final hay muchas dinámicas internas que, sobre todo en la oposición venezolana, que son muy complejas, incluso para el mismo venezolano. A veces hasta uno le pierde un poco eh, el termómetro a la situación interna. Pero vamos a arrancar por lo que fue cómo se fue diluyendo, cómo se fue desdibujando el último gran proceso que hubo de disidencia contra el régimen de Nicolás Maduro, porque todos lo recordamos que fue la época de Juan Guaidó. En el 2019, porque había habido un vacío constitucional, porque el año anterior había habido unas elecciones que fueron desconocidas por todo el mundo. Ujú. En el 2019, Juan Guaidó, que era entonces el presidente de la Asamblea Nacional opositora, se juramenta como presidente interino de Venezuela. ¿Esto a qué obedecía? A que como había habido un vacío porque no hubo elecciones legítimas, entonces cuando correspondía asumir el periodo al presidente, pues como Maduro era ilegítimo, entonces lo asumía Juan Guaidó. Todos sabemos qué fue lo que pasó. Un fracaso, Guaidó no estuvo a la altura, no se ejerció la presión suficiente, el régimen resistió y pudo imponerse. Luego de la imposición del régimen vino un periodo de unos 3 años aproximadamente de cierta estabilidad. Y estabilidad no quiere decir ni prosperidad, no quiere decir ni competencia democrática, no. Estabilidad quiere decir que la gente se apartó de la discusión política, se centró en trabajar, en ocuparse de sus cosas y el régimen se instauró plenamente, casi que sin disidencia. ¿Por qué en parte ocurre esto? Por el fracaso de Guaidó, que significó una decepción muy grande para los venezolanos, y porque el régimen entra en esta dinámica de permitir el flujo natural de los dólares, se da una dolarización de facto en el país y eso le permite a ciertos grupos, porque esto se da en una burbuja muy pequeña del país, trabajar y generar ingresos con su trabajo, aunque fuera muy, muy pequeño. Pero obviamente en comparación con la miseria anterior, pues eso generó cierto alivio. Esta dinámica es muy peligrosa porque asomaba que Nicolás Maduro estaba llevando a Venezuela a un sistema no tanto como el cubano, de miseria absoluta, sino más bien a un sistema de autoritarismo y al mismo tiempo cierta competencia económica a partir de una estructura criminal similar a China o Rusia,
Es decir, cero disidencia política, pero cierta libertad económica. Y esto es muy peligroso porque es un sistema mucho más perfecto, porque acallas por completo a los grupos económicos que los tienes sometidos y por otro lado garantizas la estabilidad política plena a partir del terror. En paralelo a esto, María Corina Machado, quien lleva 20 años en esta lucha y 20 años construyendo de poquito a poquito su partido, su movimiento, muy marginada en la oposición. Ella siempre fue vista por los sectores del establishment opositor como una figura radical, una figura divisoria, como una figura inconveniente, como una figura extremista de derecha, además, conservadora o lo que sea, y lo veían como una figura incómoda y no le permitieron realmente dirigir el curso de la unidad democrática, que por mucho tiempo la oposición estuvo en manos de una coalición de partidos, que bueno, Ujú, ya eso es otro cuento, es muy largo, pero muchos de estos partidos son partidos que se han corrompido, son partidos que son dóciles, que son útiles para el sistema, etcétera. Pero bueno, María Corina, siempre marginada, ella construyó su partido, su pequeño partido 20 Venezuela lo fue creciendo. Es un partido que se centró mucho en la formación liberal, libre mercado, aprecio a la propiedad, la libertad individual, etcétera, que eso es algo que nunca ha existido en Venezuela. Y finalmente se da la discusión de qué va a hacer la oposición para las elecciones del 2024, elecciones que, según el cronograma, correspondían. Nuevamente, Maduro hizo unas elecciones en el 2018 que las gana de manera fraudulenta. En ese momento la oposición decide abstenerse, no participar. Maduro se enfrenta a un adversario de mentira, a alguien que se pues presenta como opositor, pero realmente no era tal, reconoce el triunfo de Maduro, el falso triunfo de Maduro, y Maduro se impone. 6 años después, tocan elecciones. Entonces, se da la discusión de qué hacer. Y María Corina Machado propone que haya una especie de plebiscito, de consulta interna en la oposición para que los venezolanos elijamos nuestro liderazgo. Esto es algo que nunca se había hecho. Ella lo asoma en una declaración que hizo diciendo que era momento de que los venezolanos elijamos a quien queremos que sea nuestro líder. Eso se queda así y a los pocos meses, esto ya es principios del año pasado, María Corina plantea propiamente que para elegir a un candidato para las elecciones del 2024, la oposición tenía que ir a primarias. Y entonces los partidos coinciden y se eh, acuerda la realización de un proceso de primarias dentro de la oposición. El régimen exige que estas primarias sean organizadas por ellos mismos, por el Consejo Nacional Electoral, y María Corina Machado se planta y dice que esto es inaceptable. María Corina lleva una lucha junto a miembros de la organización de las primarias porque las primarias sean autónomas. Hay factores dentro de la misma organización de las primarias, nuevamente, parte de estos partidos que les comentaba que se han corrompido, etcétera, que decían que no, que las primarias tenían que ser organizadas por el CNE, es decir, el Consejo Electoral del régimen, porque ellos eran los únicos que sabían organizar elecciones, etcétera. Y María Corina se planta junto a otros miembros de la comisión y logran que finalmente las primarias se den de manera autónoma a partir de la organización ciudadana. Y se dan las primarias en octubre del año pasado. Estas primarias consistieron un hito en nuestra historia. La proyección era que, en el mejor de los casos, iban a votar 700.000 personas. Había mucho miedo, el régimen no permitió que las primarias se dieran en los centros donde la gente normalmente vota. Entonces la gente tuvo que poner a disposición sus propias casas. Obviamente la persecución también se dio entonces, pero finalmente se dieron las primarias
y el resultado superó cualquier tipo de expectativa. Fueron 2 millones, no tengo la cifra ahorita a la mano, pero 2.400.000, 500.000 votos, si no me equivoco. Es decir, mucho más de 2 millones de votos. Y le dieron a María Corina Machado el 92% del apoyo. Es decir, la oposición aclamó a María Corina Machado como su líder. Esto se convirtió en un reconocimiento de su insistencia, de su coherencia, de su posición anteriormente vista como extremista, porque simplemente ella decía, esto es un narco régimen, es un grupo criminal y hay que enfrentarlo como tal. Para algunas facciones de la oposición esto era ser extremista. Los venezolanos le reconocimos esa posición y la aclamamos como nuestra líder. A partir de ese momento, María Corina empieza una cruzada por ser la candidata de la oposición. Ujú. El régimen, que no se esperaba esos números, trata de dinamitar el resultado de las primarias con una cosa etérea, que es que las ilegaliza. Dice que el resultado de las primarias no existió, que las primarias no existieron. Y luego, como pues no puedes ilegalizar o neutralizar lo que ya ocurrió y lo que todo el mundo pudo ver, entonces dice que María Corina Machado no puede ser candidata porque ella está inhabilitada. Una inhabilitación que se sostiene en un proceso fraudulento del 2014, si no me equivoco. La inhabilitación parte de que ella fue destituida como diputada en el 2014, nuevamente, si no me equivoco, porque María Corina aceptó la invitación de el gobierno de Panamá en la Organización de Estados Americanos para exponer el caso de Venezuela. Esto el régimen de Nicolás Maduro lo vio como traición a la patria, lo que sea, la inhabilitan y la sacan de ser diputada, y esa inhabilitación la recuerdan, eso fue en enero de este año, ¿no? Entonces dicen, María Corina no puede ser candidata, no hay forma. Eh, Recordamos que durante todo este proceso Estados Unidos viene negociando con el régimen de Maduro. Parte de las negociaciones implicaba el levantamiento de sanciones a cambio de que el régimen de Maduro permitiera unas elecciones libres. Como inhabilitan a María Corina Machado, Estados Unidos cree que devolviéndole a Alex Saab, que era una pieza muy importante que Estados Unidos había detenido, había logrado extraditar a Estados Unidos, que era el testaferro de Nicolás Maduro, cree que devolviéndolo van a levantarle la inhabilitación a María Corina y no lo logran. La inhabilitación se mantiene. Finalmente, pues se acortan los tiempos, el régimen anuncia las elecciones para el 28 de julio de este año, ya estamos hablando de que estamos en febrero. Ha habido una persecución muy dura contra el equipo de María Corina Machado. Entre esos, bueno, Alice y yo tenemos un gran amigo en común que es Pedro, que fue perseguido, le impusieron una orden de captura y tuvo que refugiarse primero en la embajada de Holanda, luego le vuelven a poner otra orden de captura, porque a él le levantan la orden de captura como parte de las negociaciones en las que liberan, en la que devuelven a Alex Saab, pero finalmente le vuelven a poner una orden de captura, él termina refugiándose en la embajada argentina, hay otros 5 amigos que también están en la embajada argentina, se da una persecución muy dura, todo esto para tratar de doblegar a María Corina Machado, de romperla, de que ella ceda, y finalmente llegan los tiempos, y es que corresponde inscribir un candidato para la oposición. María Corina Machado no puede, definitivamente, porque el régimen no se lo va a permitir. Y María Corina logra algo que es también impensable, que es una proeza, que es que se impone frente a los partidos y propone a una candidata que ningún partido podía rechazar, que es una académica, la profesora Corina Lloris. Llega el fin de semana en el que toca inscribir el candidato y Corina Lloris no puede inscribirse, no la dejan inscribirse, no hay forma. Tratan de meter su nombre y no la pueden inscribir. Pasan los tiempos, no la inscriben, pero en paralelo, un partido de la oposición, con una negociación, logra que inscriban a un diplomático de muy bajo perfil, que es el señor Edmundo González Urrutia, con el compromiso de que ese candidato va a ser cambiado por uno que elija el régimen.
¿Qué pasa? Lo que no se esperaba el régimen era que una vez pasan los tiempos, los intervalos para la inscripción de candidatos, María Corina Machado decide darle su apoyo a Edmundo González Urrutia. El régimen no esperaba eso porque no era el candidato de María Corina y además la condición que permitiera la inscripción de Edmundo González era que iba a ser sustituido y esto obviamente convierte a Edmundo González Urrutia en una persona muy popular en el país, en la persona más importante, además de María Corina Machado, y entonces los dos, Edmundo González y María Corina, arrancan una gira impresionante por todo el país. Y empezamos a ver este fenómeno muy interesante de desprendimiento, de altura política, en el que María Corina Machado, pese a que las encuestas la perfilaban como la política más popular de la historia de Venezuela, pese a que había ganado con el 92% en las primarias y que ella se había luchado toda su vida por ser la candidata y ser la primera presidente mujer de Venezuela, empieza a girar con una foto, un afiche de Edmundo González pidiendo que voten por Edmundo González. Y logra algo que en la teoría política se decía que era imposible, que es la transferencia inmediata de los votos. Literalmente, literalmente, cada voto que había por María Corina Machado se transforma en un voto por Edmundo González Urrutia. María Corina empieza esta gira impresionante donde levanta a Venezuela, la saca de esta apatía de las que yo les hablaba ahora, la Venezuela popular, la Venezuela pobre, la Venezuela otrora chavista, es decir, en bastiones donde históricamente gobernó el chavismo. María Corina llegaba y generaba un nivel de euforia sin precedentes. La gente se emocionaba tremendamente con ella y lo hacía en torno a un discurso de responsabilidad. Es decir, yo no vengo a ofrecerles nada porque lo que yo quiero es que tú puedas con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu talento, sacar a tus hijos adelante. Contrario a lo que primero obviamente hace el chavismo y contrario a lo que habían hecho los mismos candidatos opositores antes, que trataban de emular la retórica chavista, diciéndole, no, las misiones y las ayudas sociales del chavismo no funcionan, las que yo les voy a dar a ustedes son mejores. María Corina no, María Corina recorre el país gritando, vamos a hundir el socialismo, y la gente muy pobre aclamaba y aplaudía eso, ¿no? Y eso tiene un impacto muy, muy, muy importante y un valor muy importante. Entonces, bueno, se empieza a dar esta campaña donde queda claro que el país había despertado por completo. Se acerca el día de las elecciones, la persecución sigue de una manera cruel, de una manera despiadada, contra todo el mundo, disidentes, periodistas, etcétera, incluso periodistas en el exilio, pues sin intención de mencionar mi caso, pero bueno, me allanan también la casa y me ponen una orden de captura en medio de esta coyuntura. Eh, la persecución, bueno, contra nuestros amigos en común es horrible porque incluso hostigan la embajada de Argentina en Caracas, donde están refugiados estas personas, le cortan el servicio eléctrico, las acosan, no dejan que nadie les lleve comida o lo que sea. Entonces se genera un ambiente de persecución y tensión muy dura en el país. Finalmente llega el día de las elecciones, 28 de julio, la gente sale masivamente. Se ve algo que nunca se había visto, que es que la gente empezó a hacer la fila para votar el día anterior. En todo el país la gente sale. Esto es una muestra de que sin duda alguna iba a ganar la oposición porque el chavismo no tiene gente y si la gente salía a votar, simplemente ganaba la oposición. Finalmente la gente vota, las primeras proyecciones son abrumadoras. Creo que el primer conteo a boca de urna es de una firma que cita el Wall Street Journal, recoge esto, y le daba un 64% a la oposición y un 30 y algo a Nicolás Maduro. Y bueno, empieza ese trance entre el cierre de los centros de votación y los resultados, que para nosotros los venezolanos son horas de mucha tensión,
siempre, históricamente, eh, pues son las horas claves, las horas en las que se hace la trampa, las horas en las que se definen las personas, las horas de las traiciones también. Pero bueno, se empieza a demorar, pasan las 10 de la noche, la oposición no puede dar números, pero el optimismo es claro, no le permiten a la oposición tener a sus testigos en la sala de conteo como corresponde, no lo permiten, de hecho los amenazan porque los testigos que estaban dispuestos a estar en la sala, trataron de entrar y estuvieron en las puertas del Consejo Electoral hasta que finalmente les dicen váyanse de aquí porque no respondemos por su seguridad y ellos se retiran. Y finalmente, pasadas las 12 de la noche, el Consejo Nacional Electoral anuncia los resultados. 51% Nicolás Maduro, 47%, si no me equivoco, Edmundo González Urrutia, que era el candidato de la oposición. Bueno, evidentemente era un fraude, no eran los números reales. María Corina Machado, a la hora, junto a Edmundo González Urrutia, da una rueda de prensa en la que lo primero que dice es: Venezuela, tenemos un nuevo presidente electo y se llama Edmundo González Urrutia. Nuestros números son estos y los da 70% nosotros, 30% ellos. Y dice algo muy importante y que es el factor decisivo, la variable decisiva que cambia por completo el juego. Tenemos las actas. El tema de las actas, yo no sé cómo funciona en cada país, pero en el caso de Venezuela es así de simple. Cada centro electoral, que son en colegios, tiene mesas de votación. ¿Qué son las mesas? Las mesas son los sitios donde se pone la máquina de votación, donde la gente marca el candidato que quiere, donde la gente pone su huella para que su identificación coincida con la física y firma. Esa es una mesa. Perdón, entonces el voto es electrónico. El voto es electrónico. Eso es Ok, importante, claro, ha sido parte de la discusión de que el fraude tiene mucho que ver con que el voto sea electrónico. claro. Eh, y además es un sistema, es una empresa, la compañía que presta el servicio es de dudosa reputación, es una compañía fantasma, etcétera. Antes era Smartmatic, que Smartmatic es una compañía venezolana que también presta el servicio en otros países y que también ha sido acusada de corrupción y de fraudes. Eh, entonces, bueno, eso es una mesa de votación. Una vez cierra el proceso, cada partido tiene el derecho de tener un testigo en cada mesa de votación. Cada partido. Si hay 200 partidos y 200 candidatos, hay 200 testigos en esa mesa de votación. Y una vez cierran los centros de la máquina donde votó la gente, se imprimen las actas que corresponden por cada testigo. Es decir, si hay 10 testigos, cada mesa imprime 10 actas. Yo tengo una por aquí física, ahorita si quieren se las muestro, es simplemente un papel largo donde está por mesa, está enumerado el candidato y los números que obtuvo de votos por partido. Cada testigo firma las actas y Ujú. esa es la prueba de los resultados de esa mesa de votación. Las actas son difíciles de obtener. ¿Por qué? Porque no dejan entrar a los testigos y porque en Venezuela existe algo que se llama el Plan República. Es decir, las elecciones son organizadas por los militares. Eso es algo creo que es nuestro solamente, porque en cada centro de votación hay unos militares que son los que organizan todo. Estos militares históricamente no han dejado que la oposición obtenga las actas. Ujú. Bueno, ese domingo, 28 de julio, la oposición logró obtener el 83% de las actas. ¿Cómo lo obtuvieron? Bueno, esas historias yo creo que se contarán con detalle el día después del triunfo, pero les puedo decir que, porque he hablado con amigos que fueron parte de la operación y otros que tuvieron que huir del país luego del 28 de julio, fue una épica completamente novelesca, ¿no? Que eh, necesita de que algún día sea contada muy bien, porque hubo gente que tuvo que disfrazarse, por ejemplo.
para proteger las actas. Gente que tuvo que hacer lo impensable para cuidar las actas. Y lo otro, el otro factor que es muy importante, es que muchas de estas actas se lograron obtener gracias a colaboración de los mismos militares. Esto es muy importante porque habla de en dónde estamos ahorita. Es decir, muchos centros electorales, como eran resguardados por los militares, los cerraron. Los militares no dejaron que entraran los testigos, pero a las 2, 3 horas, luego de que cerraban los centros electorales, a la oposición le llegaban las actas. ¿Cómo? Pues con contribución de algunos militares. ¿Qué pasa? La oposición denuncia fraude y al día siguiente, de manera espontánea, miles de personas, sobre todo en las zonas populares, en los barrios pobres, salen a protestar. ¿Cuál es la respuesta del régimen? La represión más cruel que se puedan imaginar. Long story short, porque también me gustaría escuchar a muchos y quizás algunas preguntas. Desde el 28 de julio hasta hoy van, al menos según la última cifra de hace unos días, 25 asesinados, más de 1.400 personas detenidas, secuestradas. El nivel de crueldad que estamos viendo es tremendo. Entre los secuestrados hay más de 200 menores de edad. El chavismo está promoviendo que los chavistas de barrios pobres delaten, hagan delaciones de sus vecinos. Es decir, si tú eres chavista y tu vecino salió a protestar, puedes llamarlo y lo secuestran de sus casas. Están secuestrando de sus casas a dirigentes opositores, como es el caso de María Oropesa, también una líder regional muy importante, que grabó, pudo transmitir en vivo su secuestro. Como llega, le rompe la puerta de la casa, entran encapuchados y se la llevan. El nivel de horror que se está viendo es tremendo. María Corina Machado le ha apostado a una estrategia de presión, pero presión eficiente, es decir, no estar todo el tiempo en las calles, sino cada tanto con ciertos objetivos en específico. Ha habido una coordinación y obviamente unos esfuerzos internacionales importantes para que haya también mucha presión. Desafortunadamente, está el caso del gobierno mexicano que pues ha sido uno de los más deplorables, incluso peor, que es algo sorprendente, que Colombia y Chile. Ya eso lo hablaremos con más calma ahorita. Pero bueno, se ha logrado al menos orquestar una presión importante que, si bien no es lo que quisiéramos, es decir, no hay un reconocimiento explícito a Edmundo González Urrutia como el ganador, al menos no hay un reconocimiento de los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral chavista. Eh, ¿Qué puede pasar? Bueno, es incierto, ¿no? Es incierto. Eh, no hay una fórmula establecida o una agenda establecida. Yo creo que podemos trabajar sobre escenarios. El escenario pues, más evidente es que el régimen de Nicolás Maduro aplane por completo a la disidencia y de la manera más cruel. Eso podría terminar o en el encarcelamiento o en el asesinato de María Corina Machado, no solamente de ella, sino de gran parte de la dirigencia, encarcelamiento, es decir, que vayamos a un nivel de totalitarismo pleno. Ese escenario es posible, pero es riesgoso para el régimen, tiene costos muy altos. Y ahí podríamos entonces hablar de otros escenarios. María Corina Machado le está apostando a un escenario de presión, pero presión, digamos, medida para permitir que el régimen y propiamente Maduro considere un escenario de negociación en el que ellos salgan también beneficiados por garantías, amnistías, perdones, etcétera. Ese es el que le apuesta a María Corina y el que María Corina insiste en que es el que mejor le conviene a Maduro, porque es el escenario de los menores costos, tanto para la mayoría de los venezolanos como para facciones del régimen. Es decir, váyanse del país, váyanse a disfrutar su plata donde sea. No nos importa, pero déjennos en paz, déjennos ser libres.
Obviamente ese escenario, yo creo que a este punto es cada vez más remoto, porque hay que entender algo. Esto no es un régimen autoritario normal. Esto no es la dictadura de Pinochet o Fujimori, o como tanto le encanta a cierta izquierda equipararla con dictaduras convencionales de derecha. No es ni siquiera una dictadura de izquierda. Yo sé que hay gente que dice como que, bueno, el régimen de Nicolás Maduro se está yendo a parecer a lo de Nicaragua, sin intención de demeritar el caso nicaragüense. El régimen de Nicolás Maduro, si bien es el componente ideológico es claro, y es una dictadura, es un régimen socialista, tiene unos componentes criminales que la vuelven mucho más compleja. Funciona menos como una dictadura y funciona más como un cártel del crimen organizado. Y como cártel no sirven las mismas presiones que podrían servir para cualquier dictadura convencional. ¿Por qué? Porque como en el cártel, como en la mafia, como en el narcotráfico, tú, una vez entras al sistema, pierdes autonomía. Nicolás Maduro no puede, no tiene la capacidad de negociar nada, porque no lo dejan. Así como ni Padrino puede, ni Diosdado puede, porque todos se necesitan y al mismo tiempo todos tienen la labor de evitar que alguno negocie en nombre de otro. Entonces, ese escenario, si bien todavía es factible, cada vez se vuelve más remoto. Y viene el que es el tercer escenario, el que yo creo que es el más probable, que es que esta dinámica de conflicto se acentúe, que María Corina Machado eleve la apuesta y haya una tensión mucho mayor, que haya eh, en las calles, en los sectores populares, mucho más conflicto, muchas más pugnas, probablemente con un costo muy alto, mucha más violencia, y que eventualmente eso provoque un colapso del mismo sistema, porque, bueno, algunos no están dispuestos a continuar, porque algunos optaron por negociar a espaldas de, porque algunos se desesperaron, porque lo que sea, el sistema se quiebra, colapsa, tanto la estructura militar represiva como el resto de las instituciones. Eso puede pasar, yo creo que eso es factible. Les comentaba ahorita que no se pudieron haber obtenido más del 80% de las actas si no fuera por contribución militar. Es decir, hay ya quiebres dentro de las Fuerzas Armadas. En los últimos días hemos visto una persecución tremenda contra los empleados públicos. Van más de 600 empleados públicos despedidos en diferentes áreas por hechos tan simples como darle like en Instagram a un post de María Corina o lo que sea, o mío, o sea, o quien sea, eh, por postear en una historia alguna foto alusiva, alguna protesta. Entonces, es una estructura que tiene una sangría muy fuerte. Y eso te da cuenta de que ya el sistema está en crisis y está colapsando. Lo que hay que hacer es seguirlo presionando para que esa grieta se acentúe y sea definitiva. Es importante, María Corina ha hecho algo muy, muy inteligente, que es no generar expectativas sobre algo irreal. Ella ha dejado muy claro que esto es un proceso de fases y que ahorita estamos en probablemente la última fase y que es una fase dura y larga. ¿Por qué es larga? Porque esto va a ser una dinámica de presión hasta que colapse. Ahora, no sabemos cuándo puede pasar. Esto puede pasar ahorita, mientras estamos hablando, puede que en estos momentos esté dándose, no sé, la expresión de alguien, un valiente, lo que sea necesaria. Y hay que entender algo. Eh, los venezolanos hoy estamos en un punto, y esta es una conversación muy dura, incluso filosófica, donde el clamor por libertad se impone a la necesidad de justicia. Queremos libertad más que reclamamos justicia. Y esa necesidad de libertad, ese clamor de libertad, crea un ambiente muy interesante para ciertas facciones del chavismo, porque
así tú seas un violador de derechos humanos, y esta es una conversación dura nuevamente, pero así si tú seas un violador de derechos humanos, si tú estás dispuesto a contribuir en el momento clave, te puedes redimir, ¿no? De alguna manera esta noción, no sé, aristotélica, de que el hombre no se sabe si es bueno o malo, sino hasta que muere, ¿no? Y todas las personas pueden redimirse en su momento. Y yo creo que sobre ese principio se puede construir una transición, ¿no? Toda persona que esté dispuesta a contribuir con el rescate de la libertad va a ser reconocida en su momento y va a tener todas las garantías que le correspondan. Entonces, hay incentivos sobre la mesa, hay presión interna y externa, y eso puede eventualmente generar lo que todos queremos. Entonces, yo creo que al día de hoy esos son los tres escenarios. Había un cuarto, pero era previo a las elecciones, que era que el voto fuese tan abrumador y tan grande que obligara a facciones del chavismo a reconocer el triunfo y, Mm. por tanto, viéramos cómo ese 28 de julio, previo al anuncio de los resultados, habrían negociaciones para una transición, pero bueno, el chavismo decidió irse por el camino más duro y es entendible, es la naturaleza del chavismo. Entonces, bueno, eso es un poco de dónde venimos y en dónde estamos ahorita. No sé si lo dejamos y... Justo hay varias preguntas. Antes de leerlas, yo sí quisiera aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento, Orlando, a tu persona, al equipo cercano de María Corina, a María Corina y a los venezolanos valientes, ¿no? Dentro y fuera del país, que a pesar de la persecución y del terror que ha impuesto esta narcodictadura, pues han estado a la altura de la responsabilidad y del tiempo que requiere Venezuela de hablar con la verdad, a pesar de que pueda ser perseguido, encarcelado o asesinado por defender la verdad y por defender la libertad. Y yo creo que un gran ejemplo que además da María Corina para todos, pues es justo la congruencia, ¿no? O sea, el mensaje de congruencia que ha tenido desde hace más de 20 años, el no doblegarse. Yo recuerdo el día de las elecciones y en especial los primeros días después de las elecciones, que había mucha gente fuera de Venezuela, y no me estoy refiriendo a venezolanos, o sea, a mexicanos y a otros, que decían, no, es otra vez una disidencia controlada, ¿no? Dense cuenta, esto no va a tener ningún triunfo. Yo decía, claro, qué fácil es desde la libertad, ¿no? De la que todavía vivimos y que México está en riesgo por varios factores que se están viviendo y que incluso ahorita mencionaste uno al que quisiera también tocar, decir que es una disidencia controlada. María Corina no ha podido salir de su país porque no tiene el permiso del gobierno y a pesar de eso está ahí defendiendo lo que desde el día uno ha dicho. Entonces yo sí quiero hacer un reconocimiento, ¿no? A los venezolanos que ya sea dentro, fuera, refugiados y los que están sufriendo y siendo torturados en el Helicoide, están dispuestos a dar su vida por defender su patria, por defender su libertad, ¿no? Como paréntesis. Y ya con esto, si quieres, sí voy a seguir con las preguntas y seguimos esta dinámica. Hay varias. Una Ah, dice, Alice, ustedes me sí, escucharon, me acabo de dar cuenta que tenía el micrófono aparte, pero me escucharon bien. sí, se escuchó perfecto. Sí. Dice, a ver, para los que escuchamos los gritos de libertad que acontecieron con Guaidó en 2019, ¿cómo no caer en el atractivo de pensar de que el fenómeno Corina, por llamarle de alguna manera, es un Guaidó 2.0 que terminó en poco, sumándole sus recientes colaboraciones con influencers que han sido criticados? Que es un poco lo que comentaba, ¿no? O sea, hay muchos Sí. comentarios en redes que dicen que sí, termina siendo una disidencia controlada y que por un lado también se entiende un poco ese miedo, ¿no? De la ciudadanía e incluso yo digo, a ver, no ha habido un reconocimiento internacional de que Edmundo ganó las elecciones, no sé si en parte por miedo también bueno, de los demás países de caer otra vez en un engaño como si fue en su momento del reconocimiento a Guaidó, ¿no? Claro. Sí, el caso de Guaidó es muy problemático para nosotros y nos dejó unas cicatrices muy profundas que evitan, por ejemplo, eso. Creo que hay muchos países
Bueno, si ves a Argentina, no hay aliado, no hay mejor aliado para nuestra causa en este momento que el presidente Javier Milei. Ujú. No obstante, el vocero de la Casa Rosada, Adorni, fue muy claro en decir, todavía pues lo reconocemos como ganador, pero no queremos decir que es presidente electo. Y tiene que ver con esa amarguísima experiencia que fue el caso de Guaidó. Y el caso de Guaidó, que se suma al de Leopoldo, que se suma al de Capriles, que se suma al de Rosales, que se suma a uno tras otro, pues nos llevan a desconfiar de absolutamente todo lo que pasa. Mira, el caso de María Corina. Mira, bueno, vamos a empezar por lo que comentaste, el tema de los influencers. En Venezuela no hay medios de ningún tipo. Lo que hay son intentos de medios y la censura es absoluta. María Corina tiene una responsabilidad muy grande. Aquí el mayor reto es la moral de la gente. Moralizar a la gente o desmoralizar a la gente. Luego de 2 semanas de secuestros, asesinatos, persecuciones de todo tipo, es inevitable que la gente se asuste, que la gente crea que esto está perdido, que la gente se desmoralice. Y María Corina Machado tiene el reto de llegarle a cada venezolano y explicarle en dónde estamos, cómo se logró, cómo se llegó a dónde estamos y qué viene. Y discúlpame, pero vale mucho más, y eso lo entiende el mundo. Es decir, yo creo que no hay nadie que, imagino que muchos de los que nos están viendo en este momento aspiran a hacer política o a involucrarse en la política. No hay nadie que hoy considere hacer política pensando en que más impacto tiene ir a, no sé, el comercio, no sé, o un medio en México, o no sé, el New York Times, que estar en un space con Elon Musk. O estar en el caso de Venezuela, estar en un Instagram Live con Lele Pons, que es una influencer que tiene 30 millones de seguidores. 30 millones de seguidores. Entonces, son espacios que no son convencionales. Sí, efectivamente, son espacios que tradicionalmente son espacios de comedia, son espacios de chistes, de joda, de lo que sea, pero son espacios fundamentales para la construcción de un movimiento intergeneracional, porque tú no quieres hablar del que está todo el día metido en WhatsApp, en Twitter, en X, todo el día viendo noticias. Tú le quieres hablar al joven que está completamente abstraído, tú le quieres hablar a toda Venezuela, y no solamente a Venezuela, le quieres hablar a todo el mundo. Tienes que superar las barreras de censura y eso lo haces aprovechando la mayor cantidad de plataformas que tienes a tu disposición. El mismo día que María Corina Machado tuvo una entrevista con Lele Pons, que es una Instagramer de comedia mega influyente, tuvo en la mañana una entrevista con Cristiana Mampur en CNN y en la noche estuvo con ABC News. Y es decir, claramente, el propósito de ella era estar en todos los espacios posibles y eso incluye aquellos donde normalmente no le llegarías. Entonces, yo creo que tratar de demeritar el esfuerzo comunicacional de estar en todas las plataformas porque te parece poco serio, no es entender realmente en dónde estamos hoy y particularmente el caso venezolano, donde no hay medios. Si ves cada entrevista, pues María Corina Machado, además de que se mostraba distendida, no estaba jugando, no estaba aprovechando para hacer skits, de hablar de, no sé, de moda, no, estaba enviando el mensaje que quiere enviar. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué María Corina no es Guaidó? ¿O por qué María Corina no es Enrique Capriles o no es otro? Mira, para mí hay un factor particular. María Corina entiende, y esto lo digo como una persona que la ha seguido, su carrera, pero además que la conoce a amigos o sea, gente de su familia, conoce a gente muy cercana. María Corina tiene una vocación histórica de mártir que es muy difícil encontrar en la política. Al punto en que ella, una mujer rica, una mujer privilegiada, una mujer eh, con una familia maravillosa, lo sacrificó todo, todo por la causa.
no ve a sus hijos como le gustaría y no ha estado en ninguna graduación de ningún hijo, no ha estado en el matrimonio de sus hijos, no ha hecho ningún viaje familiar porque no puede salir del país, no se ha visto, no se ha reencontrado con amigos, con familiares, les han quitado las empresas, les han quitado todo, todo. No obstante, ella optó por esta vida. Esto por un lado, y me consta, y esto lo digo como una apreciación personal, es una persona que prefiere morir de pie que arrodillada. Eso por un lado. Por el otro lado, en el momento en que se anunció, porque hay una orden de captura en contra de ella, lo que pasa es que el régimen no la ha ejecutado por X o por Y, pero hay una orden de captura. Cuando esto se supo, el gobierno de Costa Rica salió a ofrecerle un asilo, que se asilara en su país. Y la respuesta de ella fue, no, gracias, mi lucha es con los venezolanos. Ella no pactó su entrega, su rendición, ni ha optado por asilarse, como han hecho otros dirigentes. No sé qué otra apreciación hay sobre María Corina, pero yo te puedo decir que lo que yo he visto, y como lo he visto, es claro que estamos ante un liderazgo diferente y un liderazgo que merece reconocimiento. Hay gente que de manera muy injusta, como muy bien dice Alice, en una posición muy cómoda, tratan de aleccionar y dar indicaciones sobre qué debería ser el liderazgo. Y a mí me parece que eso, nuevamente, es injusto. Yo, que quizá, no sé, pues también he asumido un costo, de alguna manera, por estar en esto, yo no soy capaz, no me atrevería jamás a decirle a María Corina qué tiene que hacer, o a cualquiera adentro qué tiene que hacer, tan simple porque no estoy ahí. Y salir de una tiranía como esta tiene un costo muy alto. Y como ese costo no lo puedo pagar yo, porque yo no estoy adentro, pues yo no voy a estar diciendo qué es lo que debería hacer cada venezolano para lograr eso. Ujú. Obviamente tengo unas apreciaciones, creo algo, pero no lo voy a estar diciendo. Yo creo que este liderazgo sabe a qué se está enfrentando, lo ha demostrado. Demostró que acudir a unas elecciones con las condiciones de la tiranía no era ir a un matadero, sino lo contrario, generó una crisis muy profunda en el sistema porque había un plan robusto de defensa del voto y ese gran triunfo merece que le demos nuestra confianza. Entonces, yo creo que las circunstancias son diferentes y hay que confiar. Obviamente esto no es de la noche a la mañana, es un proceso muy largo, es un proceso muy duro, donde María Corina tiene que tratar de jugar sus piezas al menor costo posible. Eso es muy complicado porque está en una tiranía que está dispuesta a lo que sea y bueno, es una posición muy difícil y ella creo que merece que le demos la confianza para tomar las decisiones y darnos las indicaciones. Sin duda. A ver, te voy a leer otros comentarios y preguntas. Dice, lamentablemente, el papel del gobierno mexicano de Morena y aliados. Una disculpa a los amigos venezolanos, López Obrador no nos representa, mucho menos a la libertad y a la democracia. Otro comentario muy del estilo, muchas gracias Orlando, soy José Sandoval. ¿Qué papel pudiera llegar a tener esos militares de los que hablabas que habrían facilitado las actas a la oposición? ¿Crees que pudieran dar la espalda a Maduro y contribuir al reconocimiento del triunfo de Edmundo González? El tema militar es complejo y obviamente ahí hay mucha expectativa. Eh, yo no sé, nuevamente, es incierto qué va a pasar. Ya ha habido conspiraciones militares importantes, ya ha habido momentos de cismas importantes dentro del mundo militar, pero no han sido suficientes. No han sido suficientes porque el sistema se ha logrado imponer. Hay un factor que para mí cambia un poco el juego, pero ya lo voy a comentar. El punto es que sí, hay una crisis profunda en el mundo militar, hay más de 100 militares detenidos, una persona que trabaja en Fuerte Tiuna, que Fuerte Tiuna es, digamos, el principal fuerte militar del país y es donde se concentra el Ministerio de la Defensa y están los principales componentes de la Fuerza Armada. Esta persona me contaba, o un familiar de esta persona, porque esta persona pues la recluyeron completamente y no puede tener contacto con nadie afuera, pero un familiar me decía que a un grupo de militares acusados de traición
los pasearon encadenados por el cuartel, ¿no? Los insultaban, los humillaban, etcétera. Entonces, mira, hay otro dato. En los centros electorales donde votaban militares, y esto no es un dato mío, es un dato, por cierto, que tiene a su mano la dirigencia opositora, pero que fue corroborado por un periodista chileno que estuvo preso durante las elecciones. Él fue a cubrir las elecciones y lo metieron preso en un centro militar, y aquí se enteró de que en ese centro militar votaban 4.000 soldados y Edmundo González Urrutia ganó por 3.000 votos. Entonces, la proporción que vimos en las elecciones, es decir, ese porcentaje a nivel nacional de 70-30 parece ser igual en el mundo militar. Es decir, 7 de cada 10 militares quieren que esta vaina se acabe. Y es tan simple porque la corrupción con la que han comprado al mundo militar se limita a un grupito, 200 personas, no sé, 300 personas. Pero el resto de los militares tienen a sus familiares afuera, están pasando hambre, viven en sitios muy precarios y quieren que haya un cambio. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú, militar, te atreves a disentir, a tu compañero te delata y a ti te meten preso, te torturan, te humillan, van por tu familia, te detienen a la familia y al que te delató lo ascienden. Entonces, claro, generas una dinámica muy difícil que ha sido hasta ahora muy eficiente en neutralizar las posibles conspiraciones. Pero eso tiene un límite, ¿no? Y nunca la Fuerza Armada había estado en el nivel de precariedad en el que está ahorita. Nunca había habido una brecha tan grande a favor de un cambio en el país. Y eso sugiere que quizá, si presionas lo suficiente, esta vez va a ser diferente. Eh, se me olvidó cuál era el componente pero ahorita se me va a venir el otro que les iba a comentar sobre en cuanto a los militares, pero es una realidad que la institución está en crisis, y yo creo que hay una expectativa con respecto a ese mundo. Pero bueno, ahorita se me vendrá lo que les iba a comentar. A ver, el siguiente comentario. Orlando, gracias por tu valentía y perseverancia por la lucha por la libertad y la verdad. Algunas preguntas. ¿El tiempo juega a favor del régimen dictatorial? ¿Cómo piensan contribuir a mantener el ánimo, las protestas y las estrategias? ¿Qué se puede hacer para desgajar a esta cúpula militar? Que es un poco lo que ya venías comentando ahorita. Y esta misma persona, José Landero, dice, ¿y qué podemos hacer en otros países para apoyarlos? Bueno, con respecto a lo último, eso es clave. Yo creo que hay que hacerles alto el costo a los gobiernos de la región de ser cómplices de Nicolás Maduro. Que el costo interno sea muy alto. Eso es importante porque si estamos viendo, por ejemplo, posiciones como la de Lula o la de Petro, que no se atreven de lleno a reconocer el fraude, que no se atreven de lleno a apoyar a Nicolás Maduro, no es porque fueron alumbrados y la conciencia les habló. No, es porque es tan simple como que no hay nada que quite más votos hoy, incluso en la izquierda, que apoyar a Nicolás Maduro, que estar con Nicolás Maduro. Entonces es importante que los gobiernos sientan ese costo. El gobierno mexicano, que ha asumido, digo, la postura más vergonzosa, porque se salió de la presión y dijo que él no se va a meter y que está esperando lo del Tribunal Supremo Chavista, que va a anunciar un reconocimiento falso de las elecciones, pues eso para mí es complicidad explícita. Y yo creo que eso tiene que tener un costo muy importante por parte de la oposición, y no solamente la oposición, porque como hablábamos, esto es un tema que ya trasciende el debate ideológico. Esto es un tema humanitario, es un tema además estratégico, porque hay que entender algo. El régimen de Nicolás Maduro es un agente desestabilizador regional, y si existe hoy la amenaza de la extrema izquierda en países como Chile, Colombia, Brasil o México, es en gran parte gracias a la plata del régimen chavista, gracias al financiamiento del régimen chavista. Entonces, esto es una causa común entre todos los latinoamericanos. Y hemos visto como, por ejemplo, el presidente chileno
Gabriel Boric, de izquierda, ha asumido una postura muy decente de denuncia frente al régimen de Nicolás Maduro, y eso es algo que agradecemos mucho, y eso es algo que, por cierto, le ha hecho subir en las encuestas de manera significativa entre derecha e izquierda. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, que apoyar a Maduro tenga un costo, pero desmarcarse de Maduro tenga un beneficio entre los electores. Entonces, Pero ¿no por crees, ejemplo, perdón, que el posicionamiento de México, a mí me parece que, digo, sin duda es el más vergonzoso, ¿no? De todos los países de la región, pero honestamente nos sorprende y no esperábamos otra respuesta y yo creo que están envalentonados, ¿no? En dar esa posición, porque tú lo decías ya, o sea, en Venezuela no estamos hablando de una dictadura como se había visto antes, sino que estamos hablando de una narcodictadura sí. y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum sientan ese mismo apoyo y ese mismo respaldo. O sea, al final son parte del crimen organizado en el país, el mismo crimen organizado que opera en Venezuela y que por eso no tienen miedo de este costo político. Eso es clave, Alice, porque, por ejemplo, ¿por qué vemos a Boric que ante una situación evidente, pues asume una postura firme, siendo de izquierda y siendo de una izquierda bastante dogmática? Porque Boric podrá ser un socialista, pero hasta ahora, que yo sepa, y seguro su gobierno está, no estoy tan al tanto de la dinámica interna de Chile, su gobierno estará lleno de vicios, pero creo que Boric es un político, demócrata, creo, ¿no? Eh, ¿Por qué Petro ha tenido una inclinación un poco más cómplice? Porque sí, Petro es de izquierda, sí, es socialista, pero Petro, más allá que es parte de una estructura del crimen organizado. Y nuevamente, esto no se trata ya de un tema de derecha o izquierda, esto es un tema de crimen contra gente decente. Entonces, yo creo que cuando vemos al gobierno de México eh, un poco asumiendo una postura parcial a favor del régimen de Maduro, eso obedece más, creo yo, que a la dinámica del crimen organizado que a las coincidencias ideológicas. Yo no creo que López Obrador esté diciendo, yo no me meto en esto, porque los venezolanos ya votaron y parece que ganó Maduro, porque el tipo crea que las políticas socialistas de Maduro son buenas y hay que apoyar a su amigo socialista, que más bien está tratando de evitar que se le prenda el país o algún escándalo o cualquier cosa, precisamente porque él es al final un rehén del crimen organizado, porque una vez que entras a ese modelo, a ese sistema, es difícil salir. Entonces, pero nuevamente, todavía algunos países se manejan bajo dinámicas democráticas y por más delincuente que tú seas, si tú quieres ser presidente, necesitas que te voten. Entonces, ahí es donde yo creo que los latinoamericanos podemos jugar un papel importante. Sin duda. A ver, otras de las preguntas que tenemos. ¿Crees que habría una diferencia si ganan los republicanos o los demócratas en Estados Unidos en cuanto al reconocimiento de Edmundo? Sí, 100%. Bueno, Estados Unidos ya reconoció a Edmundo, afortunadamente. Eh, el Departamento de Estado, el secretario Anthony Blinken, dijo que el ganador es Edmundo González Urrutia, y eso es claro, y ha tenido una postura más fuerte que la de Colombia y Brasil. No sé qué viene. Hoy se filtró por Reuters que hay un borrador de unas sanciones que parece que van a aplicar. Mira, ojalá la Casa Blanca enmiende su error, pero hay una realidad. Si Maduro se sintió con, con, con la valentía de robarse unas elecciones con un margen de 30 puntos, es decir, de una manera grotesca, es porque sabe o pensaba que no iba a haber accountability, no iba a haber una Casa Blanca que lo iba a hacer pagar por eso. ¿Y por qué sabe eso Nicolás Maduro? Porque Maduro llega a unas elecciones luego de pactar con Estados Unidos un acuerdo en el que Estados Unidos cedió todo y él no tuvo que ceder nada.
Y esa ha sido la política de la administración Biden frente a el régimen de Nicolás Maduro. Concesión tras concesión. Un contraste tremendo con lo que fue la política de la Casa Blanca de Donald Trump, donde se aplicaron las sanciones, donde se aplicó la fuerza máxima, donde se coordinó a la comunidad internacional para aislar a Maduro. Entonces, yo creo que ojalá el caso venezolano no llegue hasta enero del año que viene, es decir, no tengamos que esperar hasta un cambio de administración para ver qué va a hacer el presidente de Estados Unidos. Pero sin duda alguna, si en vez de Biden hubiera estado Trump, yo creo que las cosas hubieran sido muy diferentes a favor de los venezolanos. De acuerdo, completamente. Y además angustia que todavía el posicionamiento socialista es más fuerte por parte de Kamala que de Biden, ¿no? Entonces, en caso de Sí, que los sí, demócratas con Kamala, no solamente continúa la situación un poco neutra, que a lo mejor pueden tener ahorita, porque no es neutra la verdad, más bien ha beneficiado a la dictadura narcochavista, sino que la va a beneficiar, ¿no? sí, 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 sí. La expectativa con Kamala, así ya de por sí con Biden era preocupante, con Kamala es mucho más. Tenemos otra pregunta. ¿Es factible mantener esa moral en la gente incluso durante meses cuando no hay ningún avance o un mínimo intento de reconocimiento por parte del bloque del chavismo? ¿Se muestra un divorcio total entre ambos sectores? Mira, sí es posible y depende del liderazgo. Em, Al final, si tú sabes, si tú eres consciente de que quien te está liderando sabe lo que está haciendo y está dispuesto a hacerlo todo para lograr los objetivos, tú confías, independientemente del tiempo que haya que esperar. Y yo creo que eso es lo que hay hoy en Venezuela. Han pasado 3 semanas ya y claro, desde afuera, y es natural, yo mismo la siento, se da esta percepción de que si la gente no está en las calles, la situación se normalizó, ¿no? Está tranquilo todo. Y no es cierto, no es cierto porque ayer secuestraron a un dirigente sindical, en la mañana secuestraron a una periodista, la gente para salir de sus casas tiene que borrar los mensajes, etcétera. Entonces hay un estado distópico de persecución muy duro, pero es mi impresión a partir de con quienes hablo, la gente está precavida, está cauta, pero está lista para atender las próximas indicaciones. Y ese sentimiento se ha demostrado que está así y está intacto. Luego luego de que el robo de las elecciones, luego del fraude masivo, el régimen eh, se lanza a esta represión muy cruel y el sábado, si no me equivoco, ya las fechas se me van, pero creo que fue el sábado, la gente salió masivamente en todo el país. Pero ¿cómo salió la gente? Se convocaron para las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana habían 100 personas. Cuando se empezaron a subir los videos en redes sociales de que habían 100 personas, bueno, otros empezaron a salir. Y así, para las 2 de la tarde eran decenas de miles de personas. Porque la gente está cauta, está precavida, pero el compromiso sigue intacto. Hay otro punto. Yo no creo que el tiempo necesariamente juegue a favor del régimen. ¿Por qué? Hoy Reuters lo sacó, van más de 200 despedidos en PDVSA. Ayer tuvieron que secuestrar a otra persona, van no sé cuántos militares detenidos. En estos momentos el régimen está en una dinámica de persecución y hostigamiento interno. Ellos están más pendientes de espiar las comunicaciones de su gente que las comunicaciones de María Corina Machado. ¿Por qué? Porque el miedo es mayor a la implosión del sistema que a lo que vaya a ser el liderazgo opositor. Entonces, cada día que pasa, esa dinámica de persecución, de acoso, de hostigamiento, se vuelve mayor, se vuelve más grande y eso es insostenible. Es una dinámica insostenible desde todo punto de vista. Entonces, por ejemplo, hoy la oposición no salió a marchar. En teoría eso significa que Venezuela está normal.
Pero ¿qué pasó hoy? María Corina Machado envió un mensaje directamente a los empleados públicos, 7 minutos de mensaje, en la que le dice a los empleados públicos, te vamos a reconocer tu trabajo, sabemos que no los quieres, ten fe, tranquilidad, confía, estamos aquí, difunden los mensajes, no te, vamos a llegar al momento en que se va a acabar esto de que tengas que agachar la cabeza para que te den una bolsa de comida. Tu esfuerzo vale, tu trabajo vale, tu mérito vale, vamos a reconocer eso. No es normal que te obliguen a votar por ellos, no es normal que te obliguen a ir a una protesta por ellos. Y ese mensaje cala. Eso es mucho más eficiente que simplemente armar una marcha por armar, por convocar y ya. Esas acciones tienen un impacto mayor y mientras esa dinámica de tensión se mantenga, yo no creo que los días jueguen a favor de Maduro. No, y queda claro el miedo de Maduro, cada día es más grande, dice locuras impensables que, bueno, aquí las vivimos también cada mañanera con Andrés Manuel López Obrador, pero se muestra evidentemente mucho miedo por parte de Maduro hacia la oposición y lo que dices, o sea, a la fuerza ciudadana, ¿no? Yo sí veo que realmente hay un temor incluso y hay muchos rumores por ahí, ¿no? De que Diosdado va a ser el primero que a lo mejor lo va a traicionar. Entonces, la valentía del liderazgo que ha tenido María Corina, ¿no? La prudencia de Edmundo, que también pues es un nuevo liderazgo que a lo mejor nunca se imaginó estar en esta Claro, situación, ha estado a la altura que requiere pues el ciudadano que ya no confiaba en absolutamente nadie, ¿no? O sea, yo veía los videos de la campaña, ¿no? De cómo trataban de censurarlos, de que no llegara María Corina a los pueblos más recónditos y la gente era la que salía a ayudarlo y a que estuviera ahí y le decía, confiamos en ti porque queremos que nuestros hijos regresen a casa. Entonces claro. creo sí lograron, María Corina, su liderazgo y su congruencia logró despertar lo más importante que es la confianza ciudadana. Y yo creo que lo que nos corresponde desde fuera, ¿no? Porque a veces es, y lo comentaba, bueno, estos días con Pedro, ¿no? Que digo, Pedro, a mí me frustra, pues no poder hacer nada más porque tenemos un gobierno que apoya a Maduro, una oposición que no ha sido tan fuerte tampoco en la defensa de las elecciones que acaban de vivir ustedes, porque también acabamos de vivir nosotros un proceso electoral Sí. complicado, porque viene ahorita una reforma judicial que, bueno, de aprobarse, pues quedamos completamente en una dictadura también. Pero creo que nuestra labor, yo decía, por lo menos en redes sociales, es compartir todo lo que estén subiendo desde Venezuela a la oposición, o sea, que no se pierda lo que están viviendo, lo que está pasando, y no desmoralizar, ¿no? O sea, yo cada tuit que veía diciendo que son con disidencia controlada, la crítica de que por qué no están diario en las calles, yo digo, bueno, eso se me hace más una disidencia controlada, ¿no? Que la que supuestamente acusan. O sea, Alice, lo que eso es nos toca es importantísimo. sembrar esa esperanza, ¿no? Y no desmoralizar a la gente que está entregando su vida por lograr esta transición. Eso que acabas de decir es importantísimo. Mira, hay voces, tú y yo sabemos quiénes son algunas de esas voces. La verdad son irrelevantes, pienso yo. No tienen eco, no tienen engagement y además, como llevan años en la misma dinámica, desde afuera, y esto lo digo yo estando desde afuera, y además, eh, habiéndome molestado en un momento cuando la dirigencia decía, bueno, desde afuera es fácil decir cualquier cosa, ¿no? Y eso es una discusión muy dura entre los venezolanos, porque obviamente hay venezolanos afuera y hay venezolanos adentro, todos queremos lo mismo, las apreciaciones tienen que ser diferentes. Pero desmoralizar hoy tiene un impacto grande, digamos, cuando lo logras, cuando tienes un alcance, tiene un impacto muy grande y es letal para la causa. Esto no se trata tampoco de levantar ánimos y esperanzas a partir de mentiras, ¿no? Y de hechos que no son eh, completamente reales. No, sino a partir de hechos concretos. ¿Cuáles son los hechos concretos? Pues estamos enfrentando un monstruo
lo estamos haciendo con las manos, lo estamos haciendo con lo que se puede y se está haciendo con gente buena. Tan simple como eso, que hay gente buena que está enfrentando este monstruo. Y porque son gente buena, merecen el apoyo. Pero la labor de desmoralizar, de decir, Venezuela se perdió, ahí no hay nada que hacer, qué idiota la oposición si cree que va a sacar a un dictador votando o yendo a marchitas o lo que sea, todos sabemos a qué nos estamos enfrentando. O sea, nadie aquí es ingenuo, pero hace daño la persona que desde una posición completamente privilegiada, desconectada de la realidad, trata de anular por completo el deseo de libertad y la esperanza de millones de venezolanos. Es que nuevamente, no es un hecho aislado, es todo el país. Entonces, es importante identificarlo entre todos. Yo sé que la tarea es titánica, nadie aquí cree que esto se trata de ir a votar y con marchitas se va a sacar una tiranía, nadie, pero se está haciendo lo que humanamente se puede hacer con las condiciones en las que estamos. Ni va a haber una intervención militar extranjera, ni tenemos armas, ni capacidad de armar una revuelta armada contra este régimen. Punto. Esa es la realidad en la que estamos. No quiere decir que no se pueda generar muchas otras cosas, no quiere decir que no haya todo un margen de maniobra para actuar, pero nuevamente, este liderazgo merece confianza y yo creo que hay que darse. Así es, y también creo que, a ver, desde fuera es muy sencillo, ¿no? El decir, bueno, es que pues fueron unas elecciones más, ¿cómo se les ocurre ir si ya sabían que no iba a haber realmente pues libertad en el voto, etcétera? Yo creo que justo eso tiene más valor, ¿no? O sea, para nosotros, Claro, o sea, en el pasado 2 de julio, pues pudimos ir con libertad todavía a votar a nuestros centros de votación, en donde había representantes de casillas, ciudadanos, donde había representantes de todos los partidos políticos, donde se publicaban igual las actas y tenemos los resultados como son. Pero ustedes no tenían esa facilidad, o sea, estaban en contra de todo el sistema y aún así la gente salió a votar y aún así consiguieron las actas. O sea, para mí, justo lo que decías, la prueba irrefutable de que la oposición lograra tener más del 70% de las actas en donde demuestran su triunfo, es el primer gran triunfo y la primera gran ruptura que yo creo que Maduro nunca imaginó que lo iban a lograr, ¿no? Entonces, a lo mejor para muchos era ingenuo que fueran a unas elecciones que claramente no eran unas elecciones libres, transparentes y democráticas, como sí lo son aún en nuestros países, pero que había una estrategia detrás que logró eso. Entonces hay que confiar en que hay una estrategia que va marcada por fases, bien decías tú, que va haciendo poco a poco y que lo que nos queda a nosotros es pues inyectar esperanza, ¿no? Y ponernos alerta en México de lo que está pasando, porque si se aprueba lo que está por aprobarse en el Poder Judicial y para el Poder Electoral, es que también nos quedamos sin un Instituto Nacional Autónomo, sin jueces verdaderamente autónomos en el país y entramos en un proceso de dictadura como en el que ustedes están viviendo. Entonces hay que abrir los ojos también como mexicanos y ponerle un hasta aquí también a nuestro gobierno para no estar el día de mañana como ustedes, porque pues es la prueba más clara de que esta gente no tiene ningún remordimiento, van por todo y además aliados a un crimen organizado, pues que les da mucho poder para actuar con tanta violencia y para acabar con la libertad y la vida de millones de venezolanos. sí, es así y la democracia o la libertad, cuando se pierde, es muy difícil recuperar, muy, muy difícil. Sobre Y todo creo cuando se pierde en manos del crimen organizado. No, estos no son autoritarismos convencionales los del siglo pasado. Esto no es lo mismo. que una última pregunta, ¿qué podemos hacer los mexicanos para evitar la dictadura? Mira, no estoy tan al tanto y pido un poco de disculpas por eso, porque si quizá no llevara como un poco 6 meses completamente absorto en el tema de Venezuela, sabría un poco más lo que está sucediendo en México. Obviamente, sea rasgos generales, pero lo que les puedo decir es que resguardar la libertad vale la vida. Eh, vale la vida
porque la vida sin libertad no vale la pena vivirla y se puede resguardar la libertad con menos costo cuando todavía no se ha perdido. Pero cuando se pierde, el costo es muy grande, el de recuperarla. Entonces, si todavía hay espacios de disenso, si todavía hay espacios de competencia, vale la pena darlo todo por cuidar esa libertad. Todo entiéndase lo que significa en esos términos. Entonces, eh, obviamente, como es un régimen democrático, en teoría, y como funciona como un sistema democrático, hay que hacer una labor tremenda de hacerle entender a la gente lo que está sucediendo. Y que esto va mucho más allá de una discusión ideológica. ¿Por qué? Porque sí, lo primero, y por ejemplo, en el caso de Venezuela, yo no admito que alguien me diga a mí, bueno, es que lo de Venezuela no es socialismo, o lo que destruyó a Venezuela no fueron las ideas socialistas, no, fue socialismo, fue la extrema izquierda pura y dura. Pero llegamos a un punto donde ya esto no se trata de realmente una lucha entre izquierda y derecha, sino de todo un país en contra de una mafia. Muestra de eso, les puedo decir, para que se ilustre mejor, el Partido Comunista de Venezuela es perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Es perseguido y tiene gente presa por el régimen de Nicolás Maduro. Eh, entonces, se pueden encontrar aliados en la izquierda racional, en la izquierda democrática, cuando el fin último, en estos casos que son muy coyunturales, va más allá de unas políticas u otras, sino que estamos hablando de la supervivencia de la democracia, de la república. Entonces, eh, hay que plantearse la lucha de esa manera, ¿no? De que esto es mucho más grande que las diatribas políticas corrientes de un país nórdico, ¿no? O de cualquier país normal, y que lo que está en juego es muy, muy grande y que si se pierde, no vale la pena vivir en esas condiciones. Así es. Pregunta Rocío igual a Liz, ¿qué podrías decir tú? Como anuncio, dentro de 15 días justo vamos a tener un webinar para explicar qué viene detrás de esta reforma judicial, qué viene detrás de la sobrerepresentación que está por decidir el INE ahora en el Congreso de la Unión y lo que podemos hacer. De entrada, daré rápidamente una opinión. Como mexicanos tenemos que salir de nuestra burbuja y entender que vivimos en un país con más de 50 millones de pobres. 50 millones de mexicanos que probablemente despiertan a las 4 de la mañana para arar el campo durante 8 horas bajo el sol sin comida o que tienen que pasar por 4 tipos de transportes públicos para llegar a la ciudad, trabajar otra vez 8 o 10 horas, regresar otras en la noche a su casa con la esperanza de poder llevar pan y frijoles o tortilla y arroz para su familia, ¿no? De jóvenes que probablemente no pueden estudiar porque no hay oportunidades, porque en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Guerrero, no hay escuelas, no hay salud, no hay ni siquiera agua, no tienen lo mínimo para vivir y son jóvenes que hoy están siendo capturados por el crimen organizado, que es el que les facilita el poder llevar comida a sus casas. Mientras no entendamos que vivimos en un país con 50 millones de pobres, que el gobierno tiene capturados, porque claro, el socialismo así funciona, generando pobreza e ignorancia. Y eso es lo que ha hecho durante estos 6 años Andrés Manuel López Obrador y es lo que viene con Claudia Sheinbaum. Mientras no salgamos de nuestra burbuja y sepamos que el país no está representado en Twitter, ¿no? Y que como bien dice Orlando, ahorita ya no es solamente una lucha de izquierdas y derechas. Ojo, no digo que traicionemos nuestros principios, ¿no? O sea, nuestros principios son los que nos van a impulsar a salir a ayudar a esa gente. Es responsabilidad cívica. Y es el uno al uno, explicarle lo que está haciendo este gobierno, cómo le afecta. Y hay que apostarle justo a movilizar las conciencias, las almas y a explicarles, porque es gente que no tiene la facilidad como nosotros de estar conectados en un webinar escuchando qué está pasando en otro país. No tienen ni siquiera el tiempo de leer qué está pasando en nuestro propio país, porque tienen que salir todos los días para buscar la comida. Entonces, nuestra primera responsabilidad es salir a las calles y con esa gente platicar y explicarles lo que está pasando
y exponer los beneficios, ¿no? Que tiene el esfuerzo, el trabajo y el que tu hijo no tenga que estar en manos del crimen organizado para poder comer. Entonces, creo que el primer gran reto que tenemos como mexicanos es entender la realidad en la que vivimos y acercarnos a esa gente que es la más necesitada. Alice, eso es clave, porque nuestras coyunturas son muy distintas a lo que quisiéramos y nos obliga bueno, a salir un poco de esas dinámicas en las que quisiéramos estar, de discusiones quizás más principistas, discusiones un poco más etéreas, y entrar realmente en la discusión seria, y es que la gente está pasando hambre. La gente está pasando hambre, y por un lado hay un discurso encantador que las cautivó, y por otro lado hay gente que está peleando sobre, no voy a entrar aquí en temas polémicos, pero sobre otros temas que no son prioridad en el país, ¿no? Así es. Y también a ver qué responsabilidad tenemos en los próximos días, pues estar atentos en lo que pase en el INE para que no haya una sobrerepresentación. Y una vez constituido el Congreso, porque es por cómo viene el proyecto del INE, no va a haber esa sobrerepresentación en el Senado de la República. Y entonces, nuevamente, el Senado se puede convertir en ese gran contenedor para proteger la Constitución. ¿Qué nos toca? Responsabilizarnos otra vez, compromiso cívico y presionar a los senadores y bueno, también a los diputados, evidentemente, de que no traicionen, de que no se vendan, porque cada voto literalmente lleva la vida de millones de mexicanos y la libertad de toda una nación. Así que hay que estar presionando en redes sociales a todos nuestros legisladores, pues de que no vayan a traicionar a la patria. Hemos confiado. Confiaron millones de mexicanos para que hoy nos representen en el Congreso de la Unión y que respondan a esa responsabilidad que tienen, ¿no? Y al final entender que la política la hacemos todos. Y les voy a decir una cosa, la política al final y esta batalla se va a ganar en casa, ¿no? O sea, estos debates se tienen que dar en la mesa de la cocina con nuestros hijos para que amen a nuestro país, para que luchen por él. O sea, nosotros tenemos que ser inspiración para nuestros hijos y no los primeros que les digamos, pues ya está perdido todo, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, al final la esperanza es lo último que muere y no podemos quedarnos sin ella. Es así. Fernando, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Nuevamente, todo nuestro reconocimiento por su valentía y por la gran labor que están haciendo y esperemos que pronto podamos estar celebrando el triunfo de la libertad en Venezuela y que ese sea también ejemplo e inspiración para nosotros. En Caracas, nos vemos en Caracas, Alice. Oye, no, gracias a ustedes, gracias como siempre, bueno, a ti, Alice, y a Patria Unida, y bueno, lástima que no vi las caras, pero ojalá podamos eventualmente también encontrarnos en persona, también con los chicos y poder compartir. Así que, Y ya sabes, gracias, aquí tienes tu casa y unos aliados, toda nuestra solidaridad al pueblo venezolano. gracias, Buenas Alice. noches.